Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Libre Podcast, un espacio creado para compartir información acerca de inversiones en bienes raíces y finanzas personales. Mi nombre es Jeff Arboleda y mi sueño es crear una comunidad universal de inversionistas latinos en bienes raíces, capítulo a capítulo. Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, de nuevo con Libre Podcast, venimos con la segunda temporada. En esta temporada nos vamos a enfocar muchísimo sobre lo que es la inversión en bienes raíces en Canadá. Como ustedes saben, yo vivo acá en Montreal y una de las tareas en las que he venido trabajando en los últimos años es en aprender todo acerca de las inversiones en Canadá, en el área inmobiliaria. Y en este momento pues estamos en el proceso de escalar, de incrementar ese parque inmobiliario con un objetivo pues muy claro que es la libertad financiera, que por eso nos llamamos Libre Podcast. Y a mí me encanta siempre lanzar toda temporada hablando de la base. ¿Qué es la base de todo inversionista? La parte de finanzas personales. Exactamente. Porque si uno no maneja las finanzas, mejor dicho, de culos para el estanco, como dicen por ahí. Sí, va para atrás. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces hoy tengo el placer enorme, porque veníamos, mejor dicho, esto lo teníamos programado hace mucho rato, de estar sentado con Jamie Salamanca. Ella es una eminencia de las finanzas personales acá, ¿sí? Aparte trabajas con Industrial Alliance, Sí. ¿cierto? Que ahorita nos vas a contar un poco más de los detalles. Y viene a darnos una cantidad de tips, muchachos, acerca de cómo prepararnos para sacarla del estadio en esa parte de inversión. Pero Jamie, empecemos por el principio. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por venir. Más programado que un paseo a Uga. Mejor dicho, oiga, qué cosa tan brava. ¿Sí o no? Sí. Pero cuéntanos de ti antes de que arranquemos. Bueno, pues mucho gusto a todos. Bienvenidos a este pedacito de vida que tengo, que es dedicado a las finanzas personales y ayudar a las personas a manejar sus finanzas correcta, adecuadamente, estratégicamente. Soy colombiana de nacimiento. Esa es como mi manera de presentar mi inicial, pues soy colombiana de nacimiento. En Colombia me dediqué muchos años a la docencia, soy física, hice estudios en física y eduqué varios ingenieros civiles, así que espero que haya muchos puentes muy sólidos en Colombia. No tengo miedo de los puentes colombianos. Pues, el que salió en las noticias últimamente como que no te dejan muy bien parada, pero... Ese no fue estudiante mío. Ah, bueno, Okay. ahí está. Ahí está. Bueno, me dediqué a la docencia en física muchos años y luego la curiosidad empezó por el lado financiero. Okay. Entre ellas, un poco por entender por qué batallaba en mi propio hogar, en mi propia casa, con las finanzas. O sea, por qué a pesar de que había un ingreso, a pesar de que ya pues ya era adulta, trabajaba, por qué había tantas batallas con el tema financiero. Entonces, tal vez esa mente que va hacia lo básico, ¿sí? De las ciencias, quería estudiar la ciencia del dinero. Entonces cambié completamente de carrera, me fui para la Argentina. Bueno, primero estuve en México, luego en Argentina y estudié actuaría, que básicamente es la ciencia que estudia el dinero. Los actuarios estudiamos el dinero. O sea, que eres actuaria. Soy actuaria. Oh my God. Bueno, aquí ya tengo una idea de negocio que vamos a charlar ahorita más tarde. En preciso estaba pensando y yo, ¿dónde consigo una actuaria para que me ayude con esto? Hice mis estudios en la Universidad de Buenos Aires. Pues tengo una especialización, una maestría en técnicas y ciencias actuariales. Y allá pues me especialicé en lo que era el dinero, el manejo del dinero y la historia del dinero. ¿Sí? Ah, eso es muy importante. Y eso estuvo muy lindo, toda la teoría. Pero luego hay que llegar a la práctica. Y es en la práctica en donde empieza el amor por las finanzas personales. En realmente entender que todo ese conocimiento del dinero como un objeto de estudio también tiene pues seres humanos. Y los seres humanos tenemos historias, tenemos emociones, tenemos enseñanzas. Y esos son los hábitos que hay que empezar a revisar para crear unas buenas finanzas personales. Mira que a mí me encanta, por eso siempre lanzo temporada con esta charla. En la primera temporada me senté con un gran amigo, un gran también orador y un conocedor absolutamente en profundidad de lo que es la parte de las finanzas y más las finanzas emocionales. Se llama Finanzas Emocionales. No sé si viste el capítulo, si no te invito a verlo. Bueno. Y el colmo que no estás viendo mi podcast. Y una de las cosas que él hablaba es que él hace mucho énfasis en
es en la importancia de las emociones a la hora de tomar decisiones financieras. Sí. ¿Sí? Porque es que nosotros somos muy cuidadosos hasta que llega la emoción. Cuando llega la emoción, olvídate, o sea, Totalmente. no hay número que valga ahí. No, a veces dejamos que sea nuestro niño el que toma las decisiones financieras del hogar. Y a ese le encanta jugar. Sí. Y al adulto le toca Le pagar. gusta jugar, le gusta culparse, le gusta que lo acepten, le gusta que lo cuiden. Más que todo la aceptación. Más que todo, hay algo en lo que hay que trabajar mucho culturalmente y es en la aceptación. Tenemos una relación con el dinero en donde queremos que nos acepten a través del regalo, de la atención, del qué dirán, ¿no? Y no importa la cantidad de dinero que yo me gano o la cantidad de dinero que gasto en la fiesta, ¿sí? Para un poco tener esa aceptación. Sí. Y es una cosa cultural, no digo cultural latina, es una cosa de ciertas culturas. Para los que no lo han visto, voy a poner el link acá para que vean ese primer capítulo con Jaime Jaramillo de Finanzas Emocionales, porque me parece bien interesante construir desde la parte, y porque aquí vamos a enfocarnos mucho en el área de Montreal, en la parte de Canadá como tal, porque nosotros tenemos unas reglas un poco diferentes y especiales, o sea, cada geolocalización tiene su toquecito, digamos, su salsa, y aquí es bien interesante porque hay cosas que te potencian incluso en el área de inversión. Exactamente. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, cuéntanos, empecemos por entender qué es eso que hace tan especial Canadá, la parte financiera. El sistema financiero. El sistema financiero canadiense es un sistema financiero que se basa en el ahorro y que busca una cultura del ahorro y aprovechar las herramientas que ofrece, digamos en términos impositivos y de organización, el ahorro. Entonces es un sistema que prevé, que busca que la persona prevea, se cuide, se ayude, y esa persona que prevé, ayuda y se cuida tiene pues créditos de impuestos, ayudas, organismos que lo ayudan. Entonces un emprendedor tiene cómo apoyarse su emprendimiento a medida que va creciendo y a medida que su idea se va desarrollando, porque hay una previsión, ¿sí? Entonces es un sistema que busca que la persona tenga un plan, y si no lo tiene, que lo organice. O sea, no es como que todos tenemos que llegar aquí con un plan hecho, armado, ya la estrategia, pero necesitas que hagas el plan, ¿sí? Entonces, una de las bases del sistema financiero canadiense para mí es el ahorro. El ahorro es la base. La cultura del ahorro y crear la cultura del ahorro del después. Y mira que yo creo que aquí sí son muy influyentes con eso, porque una de las cosas que más me sorprendió es como en un principio desde la misma parte del gobierno, digamos, o de sus planes de gobierno, te presentan un panfleto donde te dicen, mira, esta es la base para que hagas tu presupuesto. Sí. Yo me quedé como, wow, o sea, ¿qué es esto tan interesante? Porque es algo que no te enseñan. No. ¿Sí? Y que te lo pongan como propuesta es como, bueno, esta gente sí tiene un interés en que haya una educación financiera. Bueno, porque el segundo pilar de ese sistema financiero es la confianza. Entonces, nosotros tal vez estamos acostumbrados a un sistema al que tenemos que demostrarle, ¿no? Tenemos que demostrarle que tenemos un trabajo, tenemos que demostrarle que somos estables, que somos adultos, que sabemos manejar una tarjeta de crédito. El sistema financiero canadiense es un sistema de confianza. Entonces, yo te doy el sistema para que lo utilices, y si lo utilizas bien, pues vas a crecer y vas a tener más apoyo y las notas te salen mejor. Pero si lo utilizas de la manera incorrecta, vas a tener más tropiezos. Hay un tip bien interesante ahí, bueno, no un tip, esto no lo va a decir un tip, una nota bien interesante ahí, porque aunque tenemos toda esa red de apoyo que se abre cada vez más, y yo creo que ahorita con estos canales se hace más fuerte esa inmersión a estudiar la parte financiera, somos una de las sociedades más endeudadas. Sí. En la canadiense. En la canadiense, si estamos hablando de Canadá. O sea, sí, bueno, y increíble. Más, digamos que la pandemia llevó casi que al 70% de los hogares a crear deuda, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema financiero es un sistema financiero muy saludable y muy, vamos a decir que muy bondadoso. Otra cosa es la cultura financiera que tiene el que lo utiliza, y las finanzas personales no son algo de la cultura. O sea, en realidad las finanzas personales no hacen parte de programas educativos, ¿sí? Hay digamos, un ingreso a un conocimiento de base de qué es un crédito, qué es una tarjeta, pero no hay una real, como, vamos a decir, una destreza que se desarrolle en las escuelas, por ejemplo, de cómo administrar el dinero.
Entonces todos nos enfrentamos al mismo sistema, un sistema que es bondadoso y que me da confianza. Entonces, tanto canadiense, no canadiense, no importa, la persona se enfrenta al mismo sistema. Y es un sistema que que te puede permitir endeudarte mucho. Yo creo que hay algo que cabe notar, que es importante. Por cierto, todo lo que por lo menos yo diga no es consejo financiero. La idea aquí es compartir información. Compartir la información. Porque aquí en Canadá no cualquiera te puede dar un consejo financiero. No. ¿Sí? O sea, el consejo financiero está limitado a ese especialista financiero, que tú eres especialista financiera. Sí. O sea, que ella sí les puede dar consejos, contáctenla. Vamos a poner la información acá. Pero pues uno, digamos que puede compartir su experiencia de vida como información, sí. ¿Cierto? Y yo siento que ese acceso a información que cada vez se hace mucho más abierto, pues es importante, porque es que necesitamos construir, y hablo de la necesidad porque es una necesidad excelsa, de entrar a construir ¿cómo lo llamamos? Una robustez financiera, ¿sí? Porque es que es como el tronco, ¿cierto? Sí. Ese es el tronco que es lo que te va a permitir sacar ramas y empezar a que eso ponga verde todo, ¿cierto? Porque un mal tronco, olvídate, te puede llegar a caer, a tumbar. Claro. O sea, y he visto una cantidad de casos, te digo, escuchar personas que te dicen, no, me tocó irme a bancarrota porque debo más de $80,000 y no tengo nada, o sea, no hay nada tangible, es pura deuda. No, pero, Dios mío, ¿en qué te gastaste ese dinero? ¿En qué se gasta dinero? ¿Sí? Ahí viene, bueno, la emoción. Exactamente. La emoción y también el descubrir un nuevo lugar, ¿no? A veces hay algo que le sucede a la persona y es que la persona que migra y que llega a Canadá, pues es una persona adulta, ¿no? Es una persona adulta que tenía un trabajo, que tenía una vida adulta. Y comenzar un poco de cero es devolverse a esa vida de estudiante, de esa vida de cuando yo todavía vivía con mis papás, tal vez cuando estoy empezando a planear. Pero yo ya soy un adulto, o sea, cuando yo llego a Canadá ya soy adulto, soy un profesional y pues yo quiero una casa, yo quiero vivir bien, yo quiero un trabajo cómodo, yo quiero poder salir a un restaurante, quiero tener vacaciones, pero digamos que lo que falta un poco es entender esa realidad nueva de que te devolviste unos pasos, ¿sí? Entonces la persona llega inconscientemente o conscientemente a tratar de estabilizar esa libertad, ¿sí? Que ya había vivido y que ya ha tocado en su país, y viene con un cambio de moneda pues más grande, con una barrera idiomática, con una barrera de trabajo, que tal vez las tareas de mi trabajo no eran las mismas allá y acá hay que reinventarse, el miedo normal de la migración. Entonces la persona empieza a gastar como una persona adulta, porque pues es una persona adulta, entonces hay que comprar muebles, hay que comprar comida, hay que salir, hay que tener a los niños, hay que ir a la escuela, pero pues financieramente su sistema todavía no está ahí, entonces crece con deuda. Esto tengo que decir, porque es que nosotros tenemos este dicho que le dan la mano y se coge el codo, ¿no? O el brazo. El sistema financiero te da la mano y si tú te estiras te da el codo, y si tú te estiras te da el hombro y después te dice, bueno, qué pena, o sea, prácticamente que tú completo eres mío, o sea, sí, o sea, literal. Entonces ahí es donde uno tiene que ser muy meticuloso y cuidadoso. Sí, digamos que la primera, vamos a decir que la primera bandera roja que la persona debería empezar a evaluar, pues obviamente empezamos por la base, por el presupuesto, que la persona evalúe cuál es el porcentaje de dinero que está gastando en su hogar, en su vida, en su arriendo, servicios, comida. Sí, qué porcentaje de lo que ingresa a la casa se está yendo en eso, ¿no? Porque tal vez estamos viviendo por encima de las expectativas o por encima del ingreso. Entonces el presupuesto pues sigue siendo la base de la estructura. Número 1, tip. El presupuesto, anota. La primera parte es ser consciente del presupuesto, hacer un presupuesto, hace la base de la migración o hace la base de cualquier finanzas personales. Y cuando tú vas a vivir a un lugar que te cuesta el 40, el 50% de tus ingresos, ya empezaste con una pata coja, ¿sí? Ese podría ser, pues digamos, el primer tip, ¿no? El tema del presupuesto. El segundo es encontrar ese balance entre lo que... Ahí viene la emoción, ¿no? Entre lo que yo he querido tener, porque pues es que aquí te encuentras con todo eso que siempre quisiste comprar. La Play, ¿no? La sueño realidad.
Claro, y pues es muy barato, es lo que vemos, ¿no? Que es muy barato. Entonces entramos en ese sistema bondadoso y de confianza que nos da la tarjeta de crédito y empezamos a trabajar con la tarjeta de crédito o la margen de crédito, que la margen de crédito, digamos que la diferencia entre esas dos, la más grande, es con respecto a los intereses, ¿no? En la tarjeta de crédito la persona a veces no es consciente de que paga intereses a cada mes por el saldo que acumula. Entonces se van a la margen de crédito, porque la margen de crédito eres responsable solo del interés. Entonces hay personas que a veces solamente sacan de su margen de crédito para pagar el interés que deben y continuar alargando la deuda y llevarse esa deuda por años que nunca acabas, porque la deuda sigue viva y simplemente se paga el interés. Mira que hay algo más interesante ahí y es el que usa la línea de crédito para pagar la tarjeta de crédito, para después llenar otra vez la tarjeta de crédito, para volverla a sacar de la línea de crédito y a la línea de crédito le va metiendo 50, 100 dolaritos y cuando menos pensó, oh globo el que se armó. ¿Sí? Y sí, yo creo que aquí pues obviamente nos podemos quedar hablando horas y horas de toda esa parte del tema, pero sí me gustaría que nos alineáramos un poco más en toda la parte del concepto inversionista. Entonces, cuando miramos la parte del concepto inversionista, hay que mirar, bueno, uno, cómo accedo a sumas altas de dinero, porque sí, aquí son muy flexibles, te dan una carta de crédito y ese es el comienzo. Eso es lo que te permite construir la confianza con el banco, ¿cierto? Pero ya cuando estamos hablando de inversión, el banco va a entrar a mirar cositas claves, ¿cierto? Que son tu ATD y tu score de crédito. Pero no, la parte que ellos te determinan, ay, ¿cómo se me olvidó el término? ¿El endeudamiento? Del endeudamiento. Okay, sí, que es el ATD, creo que es el ATD1 y el otro sí se me olvidó. Se nos olvidaron las siglas. Sí. Bueno, sí, pues el ratio de endeudamiento. Preguntémosle a producción. Producción, ¿es el ATD y cuál es el otro? Google. ¿Ah? Gracias. Bueno, producción nos va a ayudar con la búsqueda. Producción nos ayuda con las siglas. Pero es básicamente este espacio, estas líneas que ellos miran y dicen, listo, esto es lo que tienes que, hasta acá debe ir tu capacidad de endeudamiento. Si estás ahí al límite, pues no te puedo prestar dinero, ¿cierto? Sí. Entonces tengo que guardar ese espacio para poder ir a que el banco me financie, que es el 42% de la deuda total. Pero también está el comportamiento. Ok. Que ahí estamos hablando del score de crédito. Y es ahí una cantidad. Sí, eso es, mejor dicho, empecemos por el score de crédito. Empecemos por la calificación que me permite ir a decirle al banco, bueno, analíceme y ya ahí miramos si tengo espacio. Pues mira que el score de crédito es como la profesora de primaria. Sí, ella está evaluando todo, ¿no? Si te levantaste mucho, si pediste permiso para ir al baño muchas veces, si tomas apuntes, si participas, ¿no? Es como una profesora primaria. Mira que yo soy profe, entonces puedo como compararlo, ¿sí? Entonces ese score de crédito, ese sistema está evaluando cuánto participas, o sea, si utilizas las herramientas, o sea, si tienes una tarjeta de crédito es para usarla, ¿no? Entonces hay que usarla, porque hay gente que también le da miedo usar la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito hay que usarla. ¿Cómo se llama? SD. Ok, radio de cobertura. Ok, ¿cómo traducimos eso? ATD. Radio de cobertura de deuda. ¿Y el otro? El ATD. Y la ATD. Ok, gracias, producción. Que es el ADTDD. ¿Qué significa ATD? Eso es lo bueno de tener producción. Muy bien. Mira, viste, eso es un trabajo en equipo maravilloso. Entonces tenemos consolidación de deuda. Ratio de deuda tiene que ser. Es el ratio de endeudamiento. De endeudamiento. Sí, es el ratio de endeudamiento. Sí. Que es el que tiene que estar, sino que hay uno que te cuenta hasta te cuenta ciertos gastos y el otro te cuenta todos los gastos, toda la deuda completa, cierta deuda y otra la deuda completa. Sí, bueno, o sea, para evaluarte tienes pues tus gastos, porque no todo inversionista tiene la misma cantidad de gastos, ¿sí? Y no todas las inversiones tienen gastos. Entonces, por eso el gasto del inversionista es importante. Pero aparte del gasto que este inversionista tiene en su vida, pues es el gasto que va a tener esa inversión. O si tiene, en lugar de un gasto, tiene un ingreso.
Entonces, Sí, ese es el objetivo. ¿qué es el objetivo? Sí. Entonces, lo que se evalúa es, esta persona que está pidiéndome el crédito, primero tiene soporte para pedirme el crédito o esta inversión va a producirle un ingreso, entonces yo miro sus gastos, que sean, digamos, equivalentes al pago de esa deuda si la inversión no prospera. Entonces, que tenga cómo pagar la deuda es una cosa, pero también que la deuda, pues, reporte una ganancia, ¿no? O que se pueda cubrir en caso tal. Sí, absolutamente. Pero bueno, volviendo a la score de crédito, o al puntaje de crédito, porque hablabas algo muy bonito y es la participación. La participación. Entonces, al banco le gusta que uno participe, pero no Claro. mucho. Dije, participe, pero no me participe más del 25%. Sí, no puedes participar tanto. Sí, o sea, participe, pero muéstreme, o sea, venga y pague. Y Pues venga porque es y como un pague. salón de primaria, o sea, ¿Sí? ese estudiante que está ahí, mira cómo hay producción. Producción. ABD ABD y y ATD. ATD, total. Amortización bruto de deuda y amortización total de la deuda. ¿Sí? Ese es para que lo busquen porque es bien importante. Gracias, producción. Pero volviendo a la parte del score de crédito, porque yo Sí, creo que bueno, es una de la las cosas. participación. La participación es clave y esa participación tiene que ser una participación coherente, ¿sí? No, pues vamos al salón de clase, o sea, yo en clase de matemáticas no voy a hablar de la clase de español, ¿sí? Entonces, la participación tiene que ser coherente con los ingresos, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir, porque mira, o sea, como que uno encuentra casos como tan particulares y más cuando hace estos espacios porque preguntan cualquier cosa. No, pero es que imagínate que yo tengo que pagar unos tiquetes que me cuestan el triple de lo que tengo de cupo. ¿Qué hago? Eso es endeudarme más. Sí. No, pues mira, tú puedes comunicarte con tu banco, tener el dinero en tu tarjeta de débito y ampliar el crédito para esa transacción y esa no cuenta, ¿no? O sea, estoy utilizando la herramienta, o sea, simplemente en ese momento no tengo el cupo. Entonces, hay que utilizarlo, o sea, hay que participar de una manera saludable. Y una de las maneras saludables es hacer los pagos, una de las maneras saludables es no utilizar la tarjeta de crédito para cosas que son gastos corrientes, ¿sí? Gastos fijos, ¿no? Pero si los vas a usar porque tienen una tarjeta de puntos que me ayuda, que me da, no sé, que me va a dar unos audífonos al final del año, por lo menos eso que es fijo, pagarlo cuando es fijo. Entonces, la semana que lo utilice lo pago la semana, no lo dejo acumular en deuda. Entonces, esa es una cosa importantísima, que lo que es fijo, si lo voy a pagar con la tarjeta de crédito porque quiero usar los puntos, pues lo pague cuando pues corresponde a pagarlo, o sea, esa semana. Paréntesis en eso, porque yo, por ejemplo, yo soy un bendecido de la vida, me encanta, y esto va a sonar muy bendecido, afortunado, guerrero de Dios, pero tuve la oportunidad de que me enseñaran a muy temprana edad a usar la tarjeta de crédito, ¿cierto? Aunque cada vez aprendo muchos más tips de cómo potenciar aún más mi score de crédito. Y uno de los usos que aprendí fue cómo hacer, digamos, no usar los 21 días, sino 45 días para pagar sin interés. Y cómo hacer dinero con la tarjeta de crédito. También. ¿Sí? Que es yo realmente te digo, a mí el banco me paga por tener tarjeta de crédito. Total. Sí, o sea, a mí me gusta es que me pague. Yo le digo, señor banco, muchas gracias por toda esta plática que me has dado el año, por estos viajes, por estos puntos, porque es hacer uso de esa herramienta Sí. a beneficio nuestro, Sí. ¿cierto? Pero también es que hay que tener conciencia que eso tiene que ser algo con mucha disciplina y ser muy riguroso, Sí. porque se te van las luces en una y le pagas en un mes en intereses lo que te vas a ganar en un año, Sí. ¿sí? Entonces Y yo pues creo se que vuelve eso una deuda infinita, o sea, una deuda que se vuelve un gasto fijo. exactamente, Sí. y que se acumula rapidito, como lo estamos hablando, ese globo se infla. Se infla y bueno, vienen las dificultades, ¿no? Esas dificultades están pues reflejadas en ese comportamiento que evalúa el score de crédito, ¿no? Entonces que no pague a tiempo, que estoy pagando cada vez menos, que la deuda crece con respecto a lo que hay de saldo, que los ingresos no son suficientes para pagarlo, entonces empieza esa gimnasia financiera, que hay gente que dice, no, yo soy muy bueno, o sea, yo estoy cero de deudas, o sea, yo no pago, hago gimnasia financiera. Yo les digo, ustedes hacen gimnasia financiera porque saco de aquí, abro aquí para meter acá y pago un interés acá y pago un interés y juegan con los intereses de la tarjeta de crédito. Pero eso es un castillo de naipes, que Sí. finalmente si no aumentas el ingreso para acabar la deuda, va a ser un castillo de naipes, en un momento se va a caer. Ya te tengo que hacer esta pregunta porque me encanta hacérsela a todo el mundo. Buena deuda y mala deuda, ¿cómo las defines? ¿Cómo las defino yo? Sí. Bueno,
Yo siento que las buenas deudas son aquellas deudas que me permiten crecer financieramente, ¿sí? En donde hay un análisis del riesgo, en donde hay una planeación estratégica, donde hay un backup, ¿sí? Eso es una buena deuda. Una buena deuda siempre tiene un fondo de urgencias, una planeación, una proyección y pues obviamente un rendimiento. Eso es una buena deuda. Cuando hablamos de malas deudas, yo vuelvo mucho al tema de quién es el que está gastando el dinero, ¿no? El dinero lo está gastando el adulto responsable de la casa, o el adulto responsable se está dejando manejar por sus emociones y la está gastando el niño de la casa, ¿no? Porque vienen muchas cosas con la mala deuda. A veces está el ayudar a la familia, hace parte de la mala deuda, ¿sí? El lujo hace parte de la mala deuda. Digamos, esos gustos que yo me quise dar y que ahora me doy hacen parte de la mala deuda. Entonces está muy en la emoción, ¿no? Pero para decirte, la mala deuda es una deuda que me acarrea, obviamente, pagos que se vuelven un dolor de cabeza y que se vuelven un pago fijo. Una mala deuda trae intereses. Una buena deuda trae rendimientos. Me encanta esa definición porque para mí, yo te doy mi definición, es muy clara. Mala deuda es esa que paga mi bolsillo, ¿sí? Buena deuda es la que me paga otro. Es decir, todos esos assets, esos activos financieros, ¿cierto? Sí. O esa renta pasiva, ese income pasivo, que se está financiando, pero se paga solito. ¿Sí? No me cuesta un solo centavo y antes me está generando una cantidad de beneficios. Ahora, muy importante, hablando del score financiero, del score de crédito, perdón, es que es un ítem que al banco le gusta mucho para mirar qué tan buena tasa te puede dar, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tips tienes tú para nosotros para potenciar ese score de crédito, para que el banco los mire y diga, pucha, mejor dicho, que lo mire a unos 90, 60, 90, le doy mi dinero, hágale? Bueno, el primero de todos y el que más trabajo tiene es la paciencia. Okay. ¿Y por qué es la paciencia? Porque con dificultad el banco confía en alguien que no tiene historial. Y el historial se construye. Entonces, el historial quiere decir que yo tengo una estabilidad de ingresos, que tengo una estabilidad financiera, mi cuenta está abierta, o sea, porque a veces hay personas que dicen, no, pero es que yo tengo el dinero, tengo todo el dinero en el banco, ¿por qué no me dan una tarjeta de crédito? Si es que yo vine y deposité todo el dinero. Sí, pero bueno, llevas 3 meses, 4 meses, todavía no acabas de comenzar a trabajar, entonces es un sistema que requiere la paciencia. Generalmente son 2 años, ¿sí? La evaluación de los estados financieros de alguien están basados en sus 2 últimos años, okay. ¿Sí? Y en el promedio de sus 2 últimos años también. Entonces, los créditos están hacia la vista del banco, pues la evaluación siempre es cuál ha sido el comportamiento del ingreso en los 2 últimos años y el promedio de los 2 últimos años. Entonces, no es porque este año me gané muchísimo más que el año pasado, me van a abrir el crédito, es el promedio de los 2 últimos años. Okay. Entonces, lo primero es tener la paciencia. Y esa paciencia quiere decir que utilizo el sistema, pues, correctamente, que me educo financieramente, que tengo un presupuesto armado, que tengo una deuda buena, una deuda mala organizada, que soy abierto en las finanzas, también el hecho de que todo el proyecto sea escondido, a veces la pareja no tiene ni idea de lo que el otro está haciendo y como le confío las finanzas a la pareja, después me doy cuenta que tenemos deudas hasta la conciencia, entonces que las finanzas sean parte del tema de la comunicación. Y pues algo en lo que yo insisto mucho pues es en la planeación de la jubilación, ¿sí? Ese ha sido mi tema base y ha sido una de las cosas que me motivó a cambiar de carrera, ha sido la jubilación, ¿sí? Cómo cuidar la jubilación y por qué es importante cuidar la jubilación. Y yo siento que la jubilación es como cuando en el avión te dicen que si hay una emergencia pues te pongas la máscara tú primero, ¿sí? Si no cuidas tu jubilación en todos los sentidos, ¿sí? Si emocionalmente no estás bien, si físicamente no estás bien y si económicamente no estás bien, pues ¿cómo va a ser esa jubilación? ¿No? Entonces las finanzas tienen una planeación hacia el futuro también. Hay que saber que hay que planear para el futuro, que hay que organizar esa jubilación, porque lo más difícil de la jubilación es llegar a ella
sin recursos. Sin recursos. Mira que hace poquito tenía una conversación con alguien, es una chica que está estudiando para ser piloto. Y yo le decía, pues usted está preguntando información. Yo le dije, yo cuando me retire quiero, pues, me parecería bacanísimo aprender a volar y volar en el retiro. Y ella me decía, pero ¿para qué a los 70 años volar? O sea, ya para qué. Yo no, qué pena. O sea, yo retiro, cuando yo hablo de retiro es, logro mi libertad financiera y mi objetivo son los 42, 45 años máximo. ¿Sí? O sea, que ya quiere decir es trabajo porque quiero, en lo que quiero, dedico el tiempo como quiero y el resto pues... Bueno, pues me da por volar y darle la vuelta al mundo rico, ¿sí me entiendes? Entonces es muy curioso porque el concepto de retiro ahí es bien interesante y para tener en cuenta que hay muchas personas que realmente no ven el retiro, o sea, no prevén el retiro. No. Y después es, ay Dios mío, ¿y cuánto me van a pagar? Sí. ¿Y es la responsabilidad de quién? ¿Responsabilidad del Estado? No, la responsabilidad es tuya. No. ¿Sí? Porque bueno, ahí volvemos a las bases del sistema financiero. Entonces el sistema financiero canadiense busca el ahorro. Entonces yo te ayudo, yo te prometo, yo te colaboro, yo te doy créditos porque tú estás ahorrando para ese futuro. Entonces si tú no ahorras para ese futuro, llegas al sistema y pues el sistema no es suficiente para sostener esa jubilación al ritmo de trabajo que tú venías haciendo. Entonces la jubilación pues tiene los 3 pilares, tiene el pilar del gobierno, tiene el pilar privado, tiene el pilar nuestro. Entonces sí se estrella a veces la persona con un sistema financiero que desconoce, ¿no? Y pues ahí está, digamos, la importancia de tener una organización en las finanzas, la importancia del consejero financiero, la importancia de dejarle a una persona que no tiene ese mismo lazo con el dinero, porque todos tenemos un lazo con el dinero, que abierta y digamos objetivamente te guíe por un sistema que conoce, ¿sí? Para eso pues está el profesional y yo sí creo que la consejería financiera está tan regulada también porque un mal consejo, pues como en la actuaría, un mal consejo hoy pues me lleva o sea, la persona no va a ver el mal consejo hoy, lo va a ver en 10 años, en 15 años cuando va a vender su propiedad, cuando va a ver los resultados de su inversión, cuando se va a jubilar, ¿no? Cuando la persona fallece. El efecto mariposa. Entonces es ahí en donde realmente está el impacto de la consejería y porque es importante que le demos ese espacio al profesional que entra a nuestra casa y nos guíe. Si yo pues obviamente pues como un profesional en finanzas defiendo pues la importancia de darle ese espacio en la vida al consejero financiero. Ahondando en esos consejos financieros, hay 3 herramientas muy bonitas que nosotros tenemos en esta salsa financiera que llamamos Canadá, ¿cierto? Que son el CELI o el TFSA, ¿sí? El REER, sí. El RRSP, sí. Y el último que es el CELIAP. El CELIAP. ¿Sí? Son 3 que, mejor dicho, superpotenciadores en la parte de inversión. Cabe notar que no tengo ni idea cómo se dirá en español y la idea por la cual hacemos este contenido en español es por lo que hablamos de la barrera del lenguaje y hay muchas personas que pues me dicen como qué bacano acceder a esta información en español, ¿sí? Pero pues ya muchos saben que es un TFSI, que es o CELI, ¿cierto? Dependiendo de la lengua que manejen con mayor dinamismo. El lenguaje que hablen. Pero bueno, empecemos a hablar. Yo creería que para mí el primero es el REER. Te voy a contar por qué. ¿Por qué pienso que el primero es el REER? Porque el REER para mí es la herramienta más potente, bueno, de pronto el CELIAP también, más potente para hacer tu primer movimiento financiero, ¿sí? Y aquellos que de pronto, por desconocimiento, no lo utilizan, no se dan cuenta de la cantidad de dinero que están perdiendo, ¿sí? O que están dejando de tener para propulsarse en eso. Entonces, cuéntanos un poquito acerca del REER. Del REER, de las 3 herramientas. De las 3 herramientas. Yo soy una persona de ejemplos, o sea, a mí me encantan los ejemplos y así son las consejerías conmigo. Entonces, lo que yo les digo es que haga cuenta usted que entra a un parque de diversiones a los carritos chocones, ¿sí? Entonces, en los carritos chocones usted ve que hay una persona que va toda, que le encanta pues chocar a todo el mundo y de pronto tiene una persona más tranquilita y de pronto está la mamá con el niñito en una esquinita y no mueve el carrito mucho. Uno pues entra a los carros chocones y encuentra de todo, ¿sí? Y eso es lo que encuentra uno en el mercado financiero canadiense cuando abre alguna de estas cuentas que tú estás mencionando, ¿sí? El CELI, el REER y el CELIAP.
Son herramientas que tienen diferentes objetivos, ¿sí? El CELI busca que la persona haga una inversión y que esa inversión, lo que crece en esa inversión, no se agregue a su ingreso anual, Okay. ¿no? Entonces, es un camino que le ayuda a la persona a crear un rendimiento fuera de su ingreso, ¿sí? O sea, porque está libre de impuestos, pues es una cuenta libre de impuestos, y que dependiendo del perfil de inversión, o sea, qué carrito le gusta manejar, pues va a producir más rendimientos o menos rendimientos, ¿sí? Entonces, el CELI busca que mi ahorro crezca al abrigo del impuesto. Ese es el CELI. Le ayuda a la persona a tener un hábito del ahorro, proyectos a corto tiempo, lo más importante, el hábito del ahorro. Así que la persona sepa que hay un monto de dinero que ya no está disponible y que está creciendo. Entonces el CELI es una herramienta que le ayuda a las personas a hacer un colchón de dinero, a hacer un colchón de urgencias, le ayuda a crecer su dinero al abrigo del impuesto, señor. Corrígeme si me equivoco, porque tengo entendido que el CELI tiene unos topes Sí. anuales, pero esto es algo que escuché y me enseñaron, pero me quedé pensando, a medida que va creciendo sobre el interés, va creciendo ese espacio o ese room o ese aire que te permite volverlo a llenar. Claro. O sea, básicamente tu cap es de los aportes, pero eso que va creciendo se convierte en espacio nuevo. Claro. De la misma manera que lo que pierdes en tus inversiones se reduce en espacio de... Bueno, los derechos adquiridos no. Entonces Ok. el plafón que tienes, el techo que tienes desde el inicio no lo pierdes. Pero sí es cierto que cuando la inversión aumenta, pues tu techo aumenta, ¿no? Ok. Lo que sucede a veces es que la persona cancela la cuenta, saca el dinero antes, ¿sí? Esto pues tiene un cierre que es al 31 de diciembre de cada año, entonces pues tiene sus reglas, ¿no? Como todo programa gubernamental pues tiene sus reglas, y una de ellas es pues que es el corte al 31 de diciembre, ¿no? Entonces si la persona sacó el dinero, pues recupera sus derechos porque los derechos están adquiridos. Okay. Si aumentó su cupo, pues aumentó su techo de contribución. Entonces eso es una cosa a tener en cuenta. Sí, el hecho de que la persona haga un ahorro en el CELI le da un hábito de ahorro y un colchón de inversión o un comienzo, ¿sí? Es un buen comienzo. El REER es una cuenta que tiene como propósito ayudarle a la persona para que ahorre para su jubilación. Entonces tiene un proyecto a largo tiempo. Ojalá la persona se monte en el carrito chocón, que es más activo. Que tiene más pedal. Que tiene más pedal y que tiene más acción, sí. Aunque, como tú lo dices, vamos a decir que es un atajo a la primera inversión, que es la casa. Porque una manera de sacar el dinero que has contribuido en tu REER es a través del régimen de acceso a la propiedad, donde puedes retirar hasta máximo $35,000 de ese ahorro que has hecho para tu jubilación para comprar tu primera vivienda. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Bueno, no le pagué impuestos a ese dinero, bueno, deduje impuestos de esa parte de dinero, lo tenía ahorrado, creció en inversión y ahora lo puedo utilizar para la compra de mi primera vivienda, ¿no? Y pues ayuda a la persona a comenzar un camino de inversión, ¿no? Que el camino de la inversión necesita esa planeación y necesita una razón. El por qué la persona compra su primera vivienda en Canadá, hay una razón. Y esa razón es la que se tiene que planear y se tiene que ejecutar y se tiene que programar, ¿no? Entonces el REER le ayuda a la persona a entrar a esa primera inversión o a proteger su jubilación, ¿sí? Una de las dos. Y tiene créditos de impuestos, o sea, va a deducir el ahorro que hace para su jubilación de sus ingresos. Entonces es bastante beneficioso. ¿Que cuándo se paga ese dinero? Esa es la pregunta. ¿Quién es pues? No, lo que te iba a decir básicamente es como para ponerlo más como que tú dices un ejemplo, más claridad. Básicamente es ese dólar que me estoy ganando, lo estoy ahorrando. Sí. O sea, no me descuenta nada de mi nómina, sino que ese dolarcito que se va neto. Sí, bueno, digamos que hay que hacer una diferencia entre lo que es un empleado y un autónomo, ¿no? Entonces, el empleado tiene su empleador que deduce los impuestos. Dentro de lo que la persona deduce de impuestos o lo que la persona paga de impuestos, que es importante que todos nos eduquemos en cuáles son esas deducciones. Dentro de esas deducciones de pago de impuesto está nuestra contribución al régimen de rentas de Quebec y el pago de los ingresos por ganancias, ¿no? Las ganancias están ahí. Entonces, esa deducción la hace el empleador, retiene
Y al final del año, cuando la persona presenta sus impuestos, entonces pues se hace el cálculo de cuánto la persona ganó, cuánto la persona pues contribuye a su REER, entonces se deduce de lo que ganó, lo que contribuyó, y a ese monto es al que se le hace el cálculo, el nuevo cálculo de impuestos. Okay. Entonces, si yo no tengo eso, pues simplemente pago, pues mi empleador me dedujo los impuestos de mi ganancia. Entonces, lo que estoy haciendo es que simplemente no estoy ahorrando, ¿ya? El que ahorra, pues deduce ese monto en pago de impuestos y lo deja para su jubilación o para la compra de su futura casa. ¿Es conveniente para todo el mundo? Sí y no. En esto de las finanzas todo depende, ¿no? El REER sí es un depende porque depende mucho de la situación financiera y la situación de la persona, la edad en que ha trabajado, ¿no? Porque después la persona se va a jubilar y lo que va a hacer es retirar el dinero del REER, ¿no? Entonces hay que planear pues cómo va a ser ese retiro y que ese retiro sea ventajoso en términos de dinero y en términos de pago de impuestos. Pero entonces, ¿cómo funciona esa plática que retiro para la compra de casa? Que tiene que ser mi casa propia, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo pago? Bueno, tienes 2 años para comenzar a hacer tu devolución del RAP. Okay. Entonces la idea es que tienes que comenzar a devolver ese dinero, te lo prestas, ¿no? Sin el pago de los impuestos que le corresponden a ese ingreso, porque ya me lo gané. ¿Sí? O sea, el tema es que yo ese ingreso ya me lo gané y yo debo pagar un impuesto por la ganancia. Dejo de pagar ese impuesto de la ganancia para ahorrarlo y pues lo tengo que regresar. Entonces yo regreso mis aportes porque es un préstamo teóricamente, porque digamos que en términos financieros, cuando la persona compra su primera vivienda también está protegiendo su jubilación. Ajá. ¿Sí? Y como papá gobierno lo que yo busco es tener menos obligaciones con la persona. Entonces si la persona está comprando una casa, significa que yo no necesito otro hogar de personas mayores para colocar a esta persona está tomando cuidado de su jubilación, entonces le doy un crédito. Un crédito significa una deducción de los impuestos, tiene un crédito impositivo por la compra de su vivienda, le deduzco para la compra de la vivienda, le hago un programa como el REER y el RAP para que compre su vivienda y deduzcamos, entonces porque me está ayudando a que a mí como papá gobierno se me simplifique el cuidado del adulto mayor, ¿no? Entonces la persona pues tiene que devolverlo porque pues es un préstamo de ingreso impuesto que no paga, ¿no? Es una ayuda que se está haciendo. Y bueno, ya lo comienza a devolver hasta que lo devuelve completo dependiendo del retiro que hizo, si llegó al tope o hizo un retiro más pequeño. Perfecto. Yo creo que algo que olvidé decir hablando de las siglas, TFSA, Tax Free Savings Account, O CELI. una cuenta de ahorros libre de impuestos, y el OCELI, ¿cierto? Ya tú lo dices en francés. Y el REER es una RRSP. RRSP, Registered Register, en inglés. Registered Retirement Savings Saving Account. Saving Account. Sí. ¿Sí? Ok. Voilà. Mira. Mira, muy Pensé bien. que no. Básicamente una cuenta registrada para el retiro, Sí. que es la que te da los beneficios. Registrado, pues, ¿qué quiere decir? Que la persona tiene el beneficio de abrirla. O sea, Ok. cuenta con un número de seguridad social, tiene más de 18 años y para el REER, pues, ha hecho su primera declaración. Ok. Eso es Si importantísimo. no ha hecho su primera declaración, no tienen espacio de contribución, que sí lo tiene en el CELI. El Ok. CELI sí está abierto desde que tú tienes tu primer número de seguridad social y tienes más de 18 años. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? ¿Cómo vamos? Bueno, y me quedó el CELIAP. Por favor, es que ese es el último, el más novedoso. El CELIAP, bueno, el CELIAP es muy nuevo y el CELIAP es una mezcla entre el CELI y el REER y lo que busca es ayudar y fomentar la compra de la vivienda, ¿no? Entonces funciona como un CELI porque yo puedo colocar mi dinero y los intereses que crecen están al abrigo del impuesto. Okay. Entonces, como el CELI. Entonces es buenísimo porque yo puedo colocar dinero ahí y los intereses que se generan no entran a mi ingreso, no pago más impuestos, por así decirlo. Pero para sacar el dinero funciona como un REER. Entonces es para la compra de mi vivienda, ¿no? Tengo cupo de $8,000 por año desde el año que yo comienzo a abrir la cuenta. Entonces las personas que abrieron su cuenta el año pasado tienen un cupo de 8,000 del año pasado, más 8,000 de este año. Si no la han abierto, pues tienen todo el año para abrirla, ¿no? Y el único requisito para utilizar bueno, tiene varios requisitos, pero los más importantes es que ni la persona que abre la cuenta ni su pareja de los últimos 5 años ha tenido una vivienda en Canadá. Ok.
Si no, no eres admisible. Oh, ok, mira tú. Desde que abres la cuenta y empiezas a hacer aportes, pues puedes utilizar el beneficio para deducir el monto que contribuyes. Así que funciona como un RER. Si yo coloco los 8.000, puedo deducir 8.000 de ingreso el año próximo y 8.000 de ingreso el año próximo hasta un máximo de 40.000. Pregunta con eso. Entonces, si yo ya tengo una propiedad, ¿puedo usar esa herramienta para una segunda? Si la propiedad en la que eres propietario nunca la declaraste como una propiedad para habitar, para vivir, esta tiene que ser una propiedad para vivir. Ok. Entonces, si fue una propiedad que se compró como inversionista, no hay problema, pero si es una propiedad en donde viviste, sí, o tu pareja. Y entonces, digamos, en mi caso, yo ahorita tengo una propiedad que es parcialmente rentada, ¿cierto? Pero yo estoy viviendo ahí. ¿Tendría yo que moverme de ahí y cuánto tiempo tendría que estar todo completamente rentada para yo poder, digamos, hacer uso de este? Para poder hacer el CELIAP necesitas estar 5 años sin ser, no, porque sí, o sea, la regla es que la persona no pudo haber comprado una propiedad para vivir en ella en los últimos 5 años. Ya. Entonces Perfecto. ahí te haces no admisible. Perfecto. Bueno, yo creo que es el momento de hablar de eso que tienes al lado tuyo, que me regalaste por ahí y que me parece muy chévere. Porque A él le regalé el libro. a mí me es que en producción están un poco envidiosos porque a mí me dieron un regalo. Vea, y me sacaron ahí las lucas. Ajá, eso mejor dicho. Entonces, esta chica es muy activa y sacó un libro, ¿cierto? Y esta producción no joda. Y este libro es básicamente educación financiera y Sí. curso de francés. Sí, Mostralo. muéstralo. Bueno, Sí. no, o sea, El libro. se los muestro, ya. Bueno, tengo que contarles como un poco qué es lo que hago o qué es lo que se hace. Bueno, yo tengo un sitio web que tiene mi nombre, que es jamiesalamanca.com, y en ella todos los viernes publico un artículo fresco, tranquilo, de buena comunicación, ¿no? Que sea amigable y educativo para que las personas entiendan el sistema financiero Ok. y sus finanzas. ¿Se cerró? Ya llevamos hablando mucho. Sigo así. Dale, hágale, sigue. Y rápido, bueno, también tengo, pues esta ya es la segunda edición de mi revista que se llama A d'Argent, que lo que busca también es enseñarle a las personas ya un poquito más técnico acerca de vamos a decir que un poco de economía, un poco o sea, digamos que la revista tiene un tono un poquito más educativo, pero Ok. también con un poquito más profesionalismo, que el artículo es más light, es para el viernes, para el cafecito Más de la chill. mañana, más chill. Ok. Y el libro es una propuesta que salió de una idea de ver que las personas que llegaban a Canadá llegaban con bajas herramientas en el idioma y bajas herramientas en finanzas. Ok. Entonces esto es, pues más que nada es una cartilla en donde está lo básico que yo necesito saber de francés. Entonces están las letras, los números, el buenas, el cómo pedir una cuenta, cómo pedir, bueno, algunos verbos, las partes del cuerpo, ¿no? En francés, para que la persona sepa cómo se pronuncia, está la explicación de cómo se pronuncia en español. Y lo que hace es que a un ladito trae un consejo financiero. Entonces Ok. le dice a la persona, bueno, ¿por qué es importante? Bueno, no sé, las partes del cuerpo. Bueno, como las partes del cuerpo, es importante que cuides tu salud financiera. Entonces lo que busca el libro es una cartilla súper básica y les digo que es súper básica, mi mamá la usa cuando ella viene en el aeropuerto. Entonces, lo que vas a ver acá es, sí, bueno, por ejemplo, el alfabeto, pues está la A de argent, la B de banque, la C de compte. Entonces es con todos temas relacionados con las finanzas y le va a ayudar a la persona a que pues pueda llegar a un sitio, decir cómo se llama, pedir ayuda, conocer los colores, saber los números y los verbos principales. Entonces, pues la consiguen en mi página web. Ahí está en la boutique, está electrónico, o si lo quieren pues lo envío también por ¿qué hago? También lo envío por la post. Y pues apoya el proyecto de los chicos que vienen como caminantes, porque ellos pues necesitan realmente algo que los ayude a integrarse. Entonces eso es Parlez-vous Finance, la primera edición. Fabuloso. Y me parece fabuloso porque
El cerebro, la mejor forma en que aprende es por asociación. Sí. Estás conectando del venga, aprenda francés y de una vez finanzas Sí. personales. Fabuloso. Sí, yo te voy a ser muy sincero. Yo me quisiera quedar aquí que sigamos hablando porque siento que tenemos, mejor dicho, tela para cortar. Entonces yo creo que nos va a tocar hacer por ahí otra sesión más adelantico. Seguro. ¿Sí? Pero dos cositas. La primera, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus En Montreal. redes? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Sí? Pues no, es súper simple. La verdad que mi mami fue bastante creativa con el nombre. Ok. Mi nombre, pues la persona lo digita en Canadá, Jamie Salamanca, y me encuentro en todas partes. Entonces tengo Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, la página web. Puedes agendar una cita conmigo sin costo en la página web. Están los calendarios para que la persona agende una cita sin costo de 45 minutos y hablemos de finanzas. Y si no, pues claro, lo que la persona le quede más fácil, me puede contactar por cualquier red y ahí respondemos. Fabuloso. Sí. Ahora, para cerrar, porque ya, mejor dicho, nos tocó cerrar, qué vaina, porque en producción esta vez, mejor dicho, que no. Que quieren el libro, que Sí. ya está que se aprende en francés. Yo pago. 3 consejos financieros para propulsar tu score de crédito. Wow. Bueno, el primero es la sana utilización de las herramientas financieras. Que utilicen bien la margen de crédito, la tarjeta de crédito, los que tienen hipoteca que hagan un análisis de cómo está esa hipoteca, que si es un interés fijo, que si es un interés variable. Entonces el primero es conocer las herramientas y utilizarlas adecuadamente. La segunda es que la persona conozca su presupuesto y que haga un análisis correcto de su presupuesto y haga un correcto uso de sus herramientas de ahorro. Entonces la segunda es que es importante que la persona ahorre. Y la tercera, que es como ir al gimnasio, digo yo, la tercera es que no todos necesitamos músculos, pero todos necesitamos 30 minutos caminando. Fabuloso, pero venga, que es que a mí me encanta cerrar con esta. Esta es la última pregunta A que ver. le hago. 3 libros que recomiendas. Parlez finance. Yo sabía que me iba a salir con eso. Yo sabía. Bueno, te la valgo. Otros 2. La psicología del dinero. Maravilloso. Maravilloso, sí. Piense y hágase rico. Uy, no, mejor dicho. Me dio bandera. Todos fabulosos, absolutamente recomendados. Y para las mujeres, hay uno que se llama La bolsa es como las mujeres. La bolsa de valores es como las mujeres. A mí, ¿sabes qué? Yo tengo algo contra eso. Me parece muy discriminadoras ustedes. Ay, por Dios. Porque es que ahorita todos son círculos de mujeres y nosotros ¿qué? Ah, que nos lleve el coco, es el colmo. La inclusión, el tercer género hay que incluir. ¿Cierto? Viste, mejor dicho. No joda. Jamie, gracias. Muchas gracias. Nuevamente, qué espectáculo de conversación. Nos queda mucha tela por cortar. Sé que vamos a conversar más adelante, vamos a seguir ubicando este espacio porque hay muchas otras herramientas de poder. Muy bien. Y nada, muchas gracias por ver Aquí este video. Aquí volveré. Por cierto, vamos a tener otro video, otro podcast con esta señorita, pero ya vamos a tocar más a fondo su historia acá en Canadá. Nos va a contar, mejor dicho, los pormenores, hasta qué iglesia asiste, ella sabe de qué estamos hablando. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo de Libre Podcast. Gracias. Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Libre Podcast, un espacio creado para compartir información acerca de inversiones en bienes raíces y finanzas personales. Mi nombre es Jeff Arboleda y mi sueño es crear una comunidad universal de inversionistas latinos en bienes raíces capítulo a capítulo.